Sí, hola. Sí, hola. Fabián, ¿me escuchas? Vale. Bien, muy buenos días a todos.
Gracias por vuestra presencia y por vuestro trabajo a lo largo de este tiempo. Y quiero empezar por destacar la tarea desarrollada por los equipos, tanto de la patronal como de los sindicatos, como de la propia Junta de Extremadura, que han permitido poder proceder a la firma en el día de hoy, ¿no? Este es un hito importante dentro de lo que significa la concertación social en Extremadura y dentro de lo que significa también la agenda para la reactivación, ¿no? Dijimos en su día, cuando la presentamos, que uno de los principales pasos que daríamos sería precisamente este, el de presentar la estrategia y el plan de empleo. Y lo empezamos haciendo como una valoración de lo anterior, ¿no? Los datos del 2015 al 2019 pues arrojaron, gracias a la estrategia desarrollada, un balance de casi 26.000 puestos de trabajo durante todo ese tiempo. En ese tiempo también conseguimos bajar la tasa de paro casi 7 puntos, 6,6. Casi 138.000 personas han participado en un itinerario de orientación laboral en este periodo y unas 38.000 han mejorado su cualificación profesional, y las ayudas han contribuido a crear casi 15.000 contratos indefinidos y 12.000 autónomos han recibido ayudas del autoempleo, ¿no? A nivel de empleo público, 14.000 personas fueron contratadas a través del empleo de experiencia y casi 8.000 a través del plan de empleo social. En el documento que hemos firmado hoy se incorporan una serie de objetivos y una serie de áreas. Los objetivos son aumentar la ocupación de la población activa, apostar por la mejora de la calidad en el empleo. Para ello continuaremos trabajando por la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo y en la lucha contra la discriminación normalizada. Y, en tercer lugar, fortalecer la conexión de las políticas de empleo con la actividad económica y la competitividad empresarial. Le digo, esto se divide en una serie de ejes que son empresas, emprendimiento y competitividad empresarial, mejora del servicio público de empleo, empleabilidad, cualificación, competencia y aprendizaje a lo largo de la vida, cohesión social y territorial, igualdad de oportunidades, corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y de la vida laboral. Sobre un presupuesto para los 2 próximos años que hacen un total de 590 millones de euros, las principales novedades que presenta esta estrategia, este plan que hoy firmamos, son en el autoempleo se potencia la innovación, la digitalización de las empresas, los empleos verdes, la dependencia, el reto demográfico, y además se subvencionarán los puestos de trabajo que generen los autónomos. Además, introduciremos el emprendimiento en todos los niveles y en todos los ciclos formativos. En materia de empleo público, hemos puesto en marcha el Plan de Activación del Empleo Local, que sustituye al antiguo Plan de Empleo Social y que supone la creación de 1.200 puestos de trabajo, al cual hemos de añadir el impulso de un modelo de empleo de experiencia que va a ir mucho más acorde con las necesidades y las demandas que los propios ayuntamientos tengan. En formación, extenderemos la formación dual de las escuelas profesionales hasta los 18 meses a través de contratos 6 meses con el sector privado. Aumentaremos el número de certificados de profesionalidad y promoveremos la formación dual y el modelo integrado de centros en los que se imparta formación profesional y formación para el empleo. Además, apoyaremos la flexibilización de los criterios para la homologación de nuevos centros, apostando por la formación en alternancia. Incrementamos hasta 1 año la duración de experiencias innovadoras y de alta inserción laboral, como son los programas de innovación y talento, que pasarán de 9 a 12 meses. Seguiremos apostando por las experiencias de éxito en materia de transiciones al mercado laboral, como han sido los programas Itaca o las escuelas o las lanzaderas de empleo, a los cuales sumaremos modelos de éxito como las escuelas de segunda oportunidad. Llevaremos al SESPE a los territorios rurales a través de la creación de los puntos de orientación y prospección profesional de Extremadura, y en las estructuras se llevarán a cabo importantes cambios con la modernización de nuestros centros de empleo, diseñando espacios que propicien nuevas fórmulas de relación entre nuestros profesionales de la orientación y de la prospección con los usuarios, aprovechando además los procesos de digitalización. Aumentaremos las competencias digitales, apostaremos por la contratación de alumnado universitario a través de proyectos de investigación entre la empresa y la universidad, y dotaremos al Observatorio de Empleo de Extremadura de las competencias necesarias para convertirlo en un centro de innovación regional. Para finalizar, garantizaremos, como no puede ser de otra manera, en todos nuestros programas
que los trabajadores y las trabajadoras reciban no menos del salario mínimo interprofesional. Buenos días a todos y a todas. Gracias, como siempre, por estar aquí. A ver, hoy hemos firmado un documento para la Unión General de Trabajadores muy importante y como evidentemente no es posible resumir en tan poquito tiempo todo lo que conlleva, sí voy a intentar destacar 2 o 3 cosas que a nosotros nos parecen importantes. Como reflexión general, en España se debe realizar un esfuerzo para salir de la crisis de una forma solidaria, creando, por supuesto, empleo de calidad y recuperando los derechos laborales usurpados. No todo vale a la hora de adoptar medidas para esa salida. Hay que sentar las bases de un crecimiento futuro más equilibrado, duradero, sostenible y socialmente más justo. Desde nuestra firme apuesta por la mejora de la gestión de las políticas de empleo, debemos promover una adecuada protección a las personas desempleadas, reforzando y potenciando los servicios públicos de empleo, de forma que se garantice el principio de igualdad de oportunidades de toda la ciudadanía para acceder a un puesto de trabajo, anteponiendo estos ante cualquier alternativa privada de intermediación, como son las agencias privadas de colocación, mejorando la calidad de estos servicios públicos que prestan a la ciudadanía y evitando de este modo que el paro se convierta en un negocio. El mantenimiento y la recuperación del empleo deben sustentarse en el principio irrenunciable de la estabilidad y la defensa de toda una serie de derechos, algunos fundamentales conseguidos con tanto esfuerzo. Destacamos especialmente en este plan, en esta estrategia y plan de empleo que acabamos de firmar, que, como suele suceder en Extremadura, las grandes apuestas estratégicas, una vez más, se abordan desde el diálogo social. Creo que es importante destacarlo. En Extremadura el diálogo social funciona y funciona bien. Y que, además, al especificar la competitividad empresarial desde el mismo título, los agentes sociales y económicos asumimos que es un valor fundamental para superar nuestros tradicionales problemas de desempleo. Ya desde el diseño inicial, porque no es algo que hayamos hecho ahora como consecuencia del COVID-19, antes de que se desencadenase la crisis de la pandemia, nuestras estrategias y plan contemplaban ya como ideas centrales las que posteriormente se han establecido, son los ejes prioritarios de las estrategias de reconstrucción con las que se pretende abordar el problema, que no son otras que consistirán en la puesta en marcha de políticas orientadas a acelerar los procesos de digitalización del aparato productivo y comercial a todas las escalas para mejorar las condiciones de competitividad del sistema económico. Durante los peores momentos de la pandemia, en todas las escalas del poder político en Europa, desde la continental hasta las autonómicas y locales, se ha puesto en marcha mecanismos de defensa del sistema, mejorando su resiliencia. Tras todo esto, va a llegar el momento de la recuperación, en el que se hace necesario un enfoque proactivo que nos permita ofrecer una rápida respuesta adaptada a cada momento del proceso de cambio permanente. Así, dentro de la estrategia, ponemos en marcha algunos aspectos esenciales e íntimamente ligados. La mejora de las condiciones de adaptación de nuestra población al cambio mediante la generalización de habilidades digitales y sociales básicas. Es algo fundamental. La mejora de la comprensión de las necesidades del mercado laboral mediante el diseño de un sistema de protección avanzado que permita la rápida respuesta al cambio. Tenemos que adelantarnos y buscar los nichos de empleo. El diseño de políticas activas de empleo como estrategias que permitan la adaptación de las personas trabajadoras a las necesidades en continua evolución del mercado de trabajo. Tenemos que seguir adaptándonos y adelantándonos. En resumen, quiero destacar, por una parte, la capacidad de diálogo y trabajo en pro del bien común de las partes que firmamos en este acuerdo. Para terminar, quiero agradecer, por supuesto, el trabajo realizado desde el equipo de la Consejería, porque me consta que ha sido un trabajo arduo, donde ha habido muchos borradores, muchas idas y venidas, y al final se ha conseguido. Y, por supuesto,
a los compañeros y a las personas que han estado trabajando, tanto de Comisiones Obreras como de la CRES, como lógicamente de la propia Unión General de Trabajadores. En definitiva, nosotros vamos a estar muy vigilantes, igual que estuvimos con el otro plan, en el cumplimiento de todas las medidas recogidas en este plan, procurando, evidentemente, que su ejecución sea efectiva y, lo más importante, que tenga repercusión en el empleo, que es, en definitiva, lo que todos queremos, que Extremadura salga adelante con un empleo de calidad, un empleo digno y que, aprovechando que los presupuestos, tanto generales del Estado, se acuerden de Extremadura y, evidentemente, tengamos recursos suficientes para acometer todo lo que nuestra región en empleo necesita. Buenos días. En Extremadura todos somos conocedores del mercado laboral que tenemos, frágil, precario, unas condiciones laborales bastante mejorables. Tenemos un paro que lo podemos denominar estructural. Tenemos también unas tasas de temporalidad muy elevadas y de contratos a tiempo parcial no deseados también muy elevados. Es cierto que esta estrategia, desde Comisiones Obreras, va a ser un elemento fundamental precisamente para incardinar todas las políticas, no solamente las relativas al empleo en cuanto a mejoras de la orientación, de la formación y de la prospección, sino mucho más allá, para mejorar tanto el tejido productivo como la empleabilidad en nuestra región. Esta estrategia que hoy hemos firmado está incardinada a la Estrategia Europea de Empleo, que tiene un objetivo muy claro: crear más empleo y que ese empleo sea de calidad. Y esta estrategia de Extremadura también viene refrendada en los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, que, como bien sabéis, y en ello se refrenda esta estrategia, en su objetivo primero es erradicar la pobreza, muy importante para nuestra región. Ese objetivo 4, que habla de esa educación inclusiva y la formación permanente para todos, necesaria también en nuestra región. Ese objetivo 5, que habla de promover la igualdad real entre mujeres y hombres y empoderar a las mujeres y a las niñas. Por supuesto, basado también en el objetivo 8, que es el empleo decente. Y, por último, el objetivo 10, que es reducir las desigualdades territoriales. En todo esto se basa esta estrategia que hoy hemos firmado, cuyos objetivos fundamentales coinciden con la estrategia europea: aumentar la ocupación y mejorar la calidad del empleo. Tenemos retos importantes, como la igualdad de oportunidades, como es mejorar el servicio público de empleo, que sea referente para todos los trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, también para los empresarios. Es importante también incrementar la I+D+I, potenciar, en definitiva, el empleo de calidad y mejorar las relaciones laborales. Hay un elemento fundamental en la estrategia, que es la evaluación, que nos va a permitir corregir y mejorar todos los ejes conforme se vayan desarrollando. Este plan de empleo que hoy hemos firmado, que son recursos públicos, es una gran oportunidad, precisamente para lo que estamos diciendo: mejorar la empleabilidad en nuestra región y alcanzar ese empleo de calidad que tanto estamos demandando. También reducir la despoblación, obviamente, si hay capacidad de empleo. También atenderemos a ese reto demográfico. Y, por supuesto, un elemento fundamental para conseguir esa igualdad entre hombres y mujeres: hay un apartado específico para ayudas a la conciliación. Para finalizar, desde Comisiones Obreras entendemos que hay que mejorar la calidad en el empleo, con garantías. También en la salud laboral, hace pocos días firmábamos también ese acuerdo para mejorar la calidad en los centros de trabajo con respecto a la salud y la prevención de los trabajadores. En definitiva, empleo con derechos debe ser lo fundamental de esta estrategia y de este plan de empleo. Esa lucha contra el fraude, que desde Comisiones Obreras también venimos demandando. Y algo fundamental para finalizar: si no se deroga la reforma laboral, va a ser complicado tener esa calidad en el empleo. Si no tenemos unos presupuestos inclusivos y solidarios que apuesten también por nuestra región, va a ser complicado también. Y, por supuesto, con los fondos de recuperación europea, es otra oportunidad más que tenemos en nuestra región para mejorar esa empleabilidad, mejorar nuestras infraestructuras, y todo ello va a venir a tener un empleo de mayor calidad. Muchísimas gracias.
Bien, muchas gracias. Buenos días. Agradecerles, por supuesto, su participación en este importante acto que para la Confederación Empresarial les aseguro que es de los hitos que siempre marcamos en cualquier legislatura. Viene con el retraso derivado de la maldita pandemia, porque sí les aseguro que nosotros teníamos las tareas y prácticamente cerrado un documento de plan de empleo y de estrategia de empleo para firmarlo incluso con el presidente de la Junta en el mes de marzo, pero vino el coronavirus y evidentemente se paralizó todo, había que atender cuestiones más urgentes y había que adaptar también, y así lo pensamos, las tres partes que somos firmantes de este acuerdo, que había que intentarlo adaptar a la nueva coyuntura. Tanto es así que, aunque evidentemente los dos documentos que hoy firmamos, la estrategia, tiene un periodo y un horizonte hasta el 2025, pero el plan de empleo solo es hasta 2021, 2020-2021, y evidentemente lo que quiere es para poderlo revisar e irlo adaptando a las nuevas coyunturas, sin menoscabo de que, como está previsto en la Agenda para la Reconstrucción Económica y Social de Extremadura, tenemos también un compromiso de concertar un documento sobre medidas extraordinarias al post-COVID. Y, si me permiten, también creo que habrá que hacerlas al post-ERTES. Después de los ERTES habrá que ver qué tipo de medidas debemos de hacer para intentar que esas suspensiones temporales de contrato no se conviertan en extinciones definitivas y que las empresas también podamos mantener el número que tenemos, al menos en la situación actual que estamos, sabiendo el déficit que tenemos tanto cuantitativa como cualitativamente en el tejido productivo de Extremadura. He de agradecer, sin duda alguna, como han hecho los anteriores intervinientes, a las partes, al presidente de la Junta, al consejero de Economía, al secretario general de Empleo y a los dos sindicatos, especialmente a las secretarias generales de UGT y de Comisiones Obreras, pues la empatía, el trabajo y toda esa capacidad que hemos puesto para intentar sacar una estrategia y un plan que sea efectivo y que tenga realmente unos resultados que los ha dado el presidente de la Junta antes, sobre la evolución que tiene el empleo, que evidentemente no es la que a todos nos gustaría, porque lo que nos gustaría es no tener que firmar más plan de empleo, porque no hubiese un problema como es el del desempleo estructural y coyuntural en esta comunidad autónoma y en nuestro país también, pero esa no es la realidad y, por lo tanto, hay que seguir avanzando. Yo creo, sinceramente, que la estrategia nos pone muchas tareas, nos pone también y da posibilidad para que ahora emanen de ella pues todo lo que va a ser una cantidad de normas, de ayudas, de reconocimientos y también de mejoras en los sistemas que tenemos. Una de las cosas que la estrategia pone es un reto al SEXPE, un organismo que nosotros hemos criticado en los últimos años de una manera muy clara y contundente, pero de una manera constructiva, y en la que estamos dispuestos a colaborar, como lo hemos hecho de aquí para atrás, pero todavía más de aquí por delante, para que esa reconversión que necesita ese organismo, que es fundamental para la intermediación de ofertas y demandas de empleo en nuestra comunidad autónoma, sea realmente adaptado a los tiempos que corren. Y en eso, sin duda alguna, sé que está comprometido tanto el secretario general de Empleo como todo su equipo, a que, por cierto, aprovecho para felicitar y darle también el trabajo que habéis hecho en la elaboración de todos estos documentos y en toda la normativa que se está generando, que mucha de hecho está ya implementada incluso y está trasladada en el DOE, al secretario general del SEXPE, al director general de Políticas Activas de Empleo, a la directora general de Calidad en el Empleo, al director general de Formación y a la directora general también de Trabajo, porque sin duda alguna es vital esos nuevos retos que tenemos, en una estrategia además que lo han dicho también las anteriores intervinientes, de manera transversal también trata la igualdad de género, hoy en un día especial como es el Día de las Mujeres Rurales, trata la ruralidad para intentar también atajar de una manera de diferenciación positiva en todas las ayudas, todo lo que puede ser el emprendimiento y el empleo en el medio rural para evitar ese despoblamiento que está ahí ya acechándonos y que es una realidad, por desgracia, hoy en día. Y nosotros, sin duda alguna, sin demonizar y sin obviar que también es interesante el trabajo que las agencias de colocación privada pueden hacer a la hora de casar estas ofertas, pero creemos que el SEXPE es el que debe de depositar, sobre todo, todas estas gestiones, porque hay que ser realistas hablaba también, creo que ha sido Encarna, del mercado laboral extremeño. Bueno, el mercado laboral extremeño es la realidad del tejido productivo extremeño. Mientras tengamos las actividades empresariales que tenemos, es muy difícil apelar o que se quiera imponer de manera legislativa una
estabilidad en los puestos de trabajo que no pueden asumir las empresas o que se intente evitar la parcialidad. Eso es muy difícil. Por eso yo creo que también otro elemento que me vais a permitir que ponga de manifiesto y de relieve es que este plan de empleo es plan de empleo y competitividad en las empresas. Es la estrategia de empleo y competitividad en las empresas, siendo muy consciente de que desde los dos entes, también la consejería, lógicamente, por esto está aquí el consejero de Empleo, más allá de por tener asumida ahora también el consejero de Economía, perdón, que aunque tiene también asumida ahora las competencias en empleo, pero era vital que estuviésemos coordinados. También he de agradecer a todo el equipo consejero de la Secretaría General de Economía, la Directora General de Empresas, el trabajo también que hemos estado haciendo durante estos meses para intentar coordinar todas estas medidas, porque es cierto que tenemos muchísimos desempleados todavía, pero es cierto también, y se lo pueden creer porque son todos los días los que tenemos demanda en la Confederación Empresarial, que hay puestos de trabajo en la comunidad autónoma que tampoco se consiguen cubrir en el día. Con lo cual, algo también estamos haciendo mal. Y hay que ser realistas también. Tenemos prácticamente un 70% de desempleados con una formación que me van a permitir que califique media, tanto desde el punto de vista reglada como de formación ocupacional, a los que es muy difícil ocupar. Es cierto, y no quiero evadir, lógicamente, responsabilidades de que me podrían decir, y el otro 30%, ¿por qué no lo emplean las empresas directamente? Cierto, que no siempre podemos, pero hay una realidad también, y es que hay puestos de trabajo todos los días que no se cubren cuando tenemos más de 100.000 personas que están demandando un puesto de trabajo. Pero, por desgracia, hay un paro estructural que es difícil de solucionar si no somos capaces de innovar. Esta estrategia, este plan de empleo, yo creo que es abierta. De los muchos planes, lo decía también el presidente, no es que sea la piedra angular de la concertación, pero sí es el origen prácticamente del diálogo social. Lo que históricamente hace más de 30 años se empezó a firmar con los agentes económicos y sociales y el Gobierno de la Junta de Extremadura eran planes de empleo exclusivamente. No se hacía una concertación al nivel que ahora se hace de corresponsabilidad en las distintas áreas de Gobierno de una manera muy clara y contundente. Pero por ahí se arrancó. Y, desde luego, sin duda alguna, yo lo que sí creo que este plan permite esa flexibilidad, esa innovación, va a permitir que podamos acometer los nuevos retos que vienen por la vía de la digitalización y, sobre todo, a ver si conseguimos, más allá de lo que es el paro coyuntural, el desempleo, de fortalecer a nuestras empresas, que crezcan, que cada vez haya más, somos capaces también que las personas que están desempleadas, entre todos, le ayudamos, le pongamos los medios suficientes para que se formen, para que adquieran las competencias, las habilidades que realmente requieren los nuevos puestos de trabajo que van a poder ofertar las empresas. Y eso es vital y fundamental. Y en eso, sin duda alguna, yo creo que la estrategia marca las líneas maestras para ello. El plan, con un horizonte 2020-2021, que habrá que ver la evolución que tiene, para luego ver cuando otra vez nos sentemos a ver el plan 2022-2023, pues yo creo que también tiene unos ejes que son muy claros y que van en la línea de lo que se debe de hacer ahora mismo, tanto por la parte pública como por la parte privada, en esa colaboración pública-privada, y en la que, sin duda alguna, también se necesita la colaboración de los legítimos representantes de los trabajadores, como UGT y comisiones obreras, que también tienen que saber trasladar a los colectivos que representan la necesidad de adaptarse a las nuevas situaciones y, más que exigir muchas veces, también hay que dar. Nada más y muchas gracias. Buenos días. Yo quería incidir en ese dato que ha dado Javier, de que hay muchos puestos que no se cubren. Concretamente, ¿cómo se puede atajar eso? Porque es muy fuerte lo que estás diciendo. Yo creo que, más allá de la filosofía, sin duda alguna, es con una formación adaptada y ad hoc al puesto de trabajo, que no es fácil de tener, porque por la formación reglada pensemos que ni la FP ni la universidad a veces tiene la capacidad, por el propio proceso que tiene, de hacer una nueva titulación, hacer una nueva formación profesional, lleva un proceso a veces de cambio que el mercado no tiene tiempo para asumirlo. Estamos en un mercado tan rápido de evolución que a veces se requieren nuevas competencias y nuevas habilidades que la formación reglada tarda en llegar a darlas. Y entonces tenemos que tirar por la vía de la formación directa para la ocupación. Y en eso, precisamente, la estrategia y el plan está abierta a que se pueda hacer formación, cursos de formación específicos casi a demanda de las empresas
y para los puestos de trabajo que tengan. Y ese es el gran reto que tenemos. Un reto que, por cierto, se está haciendo en esta comunidad autónoma, pero hay que ser realistas y saber que a veces no somos capaces de llegar a todos esos nuevos nichos de puestos de trabajo que están demandando las empresas, porque es una auténtica realidad. Pensaros, aquí está el presidente, que obviamente sabe más que yo de eso, pero yo creo que es Vox Populi, que por ejemplo ahora mismo, con la demanda que estamos teniendo de personal sanitario, realmente lo decía el vicepresidente segundo y alguna vez se lo he escuchado al presidente, es que a veces no hay personal para poder contratar. Cuando a veces decimos que es que están colapsados algún centro de salud en alguna población extremeña, yo le he escuchado decir y los entiendo perfectamente, porque cuando yo también tengo que contratar en mi empresa, a veces me encuentro con esa dificultad de que te diriges a la oficina del SESPE, te sacan el perfil de las personas que hay y no hay nadie que tenga el perfil requerido para ese puesto de trabajo. Por lo tanto, es una realidad de esa descompensación o esa dicotomía que tenemos entre oferta de empleo y demanda de los empleados de lo que pueden ofertar. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y, ojo, no solo en Extremadura. Es un problema que, si me permitís, yo creo que hay en España, sin duda alguna, y si también me apuráis mucho más, incluso en la propia Unión Europea, que deriva muy mucho de todo lo que es el encorsetamiento del ordenamiento jurídico, que yo a veces también lo he dicho, aquí tiene responsabilidad también el consejero de Economía en el ámbito universitario, cómo se puede tardar a veces 2 años o 3 años en conseguir modificar, incluir una asignatura o un programa en una carrera universitaria o en un máster. Es algo increíble, pero es el ordenamiento jurídico que tenemos. Por eso a veces también reclamamos desde el sector empresarial algo que aquí se ha calado y que el presidente desde luego lo puso en marcha con el Observatorio de Simplificación Administrativa, que a veces las ayudas a la empresa para dinamizar la economía no solo es poniendo recursos económicos, que son necesarios a veces y sirven de palanca, sino a veces lo que hay que cambiar es las leyes, las normas. Y mientras no nos convenzamos de eso en este país, pues tenemos ahí un freno evidente. Yo te pongo un ejemplo, Pablo. Yo hace como un mes he recibido una empresa que me pone como exigencia entre 25 y 50 soldadores. Es que este es el tipo de cosas con el que ahora mismo nos encontramos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que tener es una organización lo suficientemente flexible como para un empresario que venga a pedirte entre 25 y 50 soldadores los encuentre, porque soldadores hay en Extremadura, pero están trabajando. Son sectores donde el paro no existe, o electricistas. Entonces, lo que tenemos es que ir nosotros también orientando y reorientando. Por eso no debe haber escuelas profesionales de lo mismo, haciendo lo mismo en todas partes, sino que hay que partir de lo que nosotros le llamamos el mapa de empleabilidad, que es lo que hemos trabajado en la legislatura anterior y que nos está sirviendo esta. Es saber, en un momento dado, a la luz de lo que tú percibes y como imaginas el futuro, va a haber demanda en función de la zona, en función de las capacidades, en función de las posibilidades. De eso se trata. Sí, yo para el presidente, sobre otro asunto, quería saber si ve adecuada la reforma que han planteado en el Congreso el PSOE y Unidas Podemos del Consejo General del Poder Judicial. Hubiera preferido, lo digo sinceramente, que no hubiera sido necesaria. Pero cuando no hay otra manera de conseguir una mayoría en este país para algo tan básico como es renovar las instituciones de la Constitución, pues hay que optar por soluciones que estoy seguro que no le gustan ni a los que la han planteado. Nos hubiera gustado mucho más respetar el espíritu de la Constitución, que era que aquellas cosas que nos afectan a todos se decidan por mayorías cualificadas. Pero cuando esto no es posible, porque hay bloqueo, no queda más remedio que hacerlo de otra manera. Buenos días, presidente. Yo quería preguntarle, en primer lugar, este plan bianual que han presentado, digamos que cómo se impregna o cómo está marcado por la situación actual de pandemia. Ha hablado usted de digitalización, de renovación, pues ¿dónde se va a notar? El plan es una pata de la agenda de reactivación. Como decía antes el secretario general de la CREX, es verdad que quizás ahora más que nunca condicionado por el entorno, por el contexto, más que por el entorno. Y el contexto es la agenda de reactivación, son las 11 áreas en las que estamos trabajando, que la primera es el empleo y la competitividad, pero con un elemento que tiene que ser ahora muy transversal. Es decir, en los próximos meses, vamos a ver qué pasa hoy en la reunión de jefes de Estado,
y si finalmente se va a poder empezar a contar ya con los fondos europeos a partir del año que viene, en los próximos meses van a pasar muchas cosas en la economía europea. Y este plan, obviamente, tiene que ser algo muy flexible, con capacidad para ir aprovechando lo mejor posible los fondos que vengan. Y una de las claves importantísimas está en la digitalización. La digitalización no es usar Internet, ¿eh? La digitalización es una manera de entender la sociedad. Es el Internet de las cosas, es el Internet de las personas, es el Internet de los comercios, es el Internet de los talleres, es el Internet de las relaciones interpersonales. Es decir, es la manera distinta de entender la propia estructura de la sociedad, ¿no? Y para eso, lo decía el otro día y lo repito hoy, se va a dar una circunstancia que no se había dado nunca, ni en el siglo XIX ni en el siglo XX. Y es que vamos a llegar todos con las mismas oportunidades, porque todos vamos a tener la misma conectividad, puesto que los fondos europeos van a permitir que en el horizonte del año que viene el 75% de los ciudadanos accedan al 5G y en el plazo de 2 años el 100%. Esa oportunidad no había ocurrido nunca. En las revoluciones anteriores se tardaba 100 años. Había diferencia entre los que llegaban antes y los que llegaban después. Y eso es lo que tenemos que aprovechar. Y quizás también hay un componente de cambio de modelo en lo que es la atención al usuario y las relaciones de la Administración con el desempleado, ¿no? Yo creo que cada día esto hay que aprovechar más también las estructuras y las estrategias digitales para relacionarnos de otra manera. Y desde luego sabiendo dónde van a estar los nichos de mañana, no de dentro de 10 años. Los nichos de mañana ya lo estamos notando. Y probablemente debemos reorientar una parte importante de nuestro esfuerzo pues a esos nichos de empleo que están y que son estrategias esenciales, que es la energía, que es el turismo, que es la sostenibilidad, que es la digitalización. Y en nuestro caso acompañado pues de lo que va a ser en los próximos meses y que aquí lo traeremos, pues la estrategia digital, el plan de energía y clima, el plan de movilidad, el marco financiero plurianual, es decir, todo lo que está dentro de la Agenda para la Reactivación y que nos va a llevar un trabajo enorme, pero que lo hacemos, yo creo, porque estamos convencidos que es la mejor manera de proyectarnos hacia el futuro y de garantizar un crecimiento sólido. Y como decían antes Patri y Encarna, esto no es solo una cuestión de cantidad, es también de calidad, ¿eh? No puede salir de aquí esto con empleos más precarios, porque eso ya sabemos el resultado que ha tenido. De la misma manera que no se puede salir de aquí con recortes, no se puede salir de aquí precarizando la mano de obra, porque eso sí que representaría un retroceso que tardaríamos lustros en pagar. De los compañeros de Canal Extremadura Radio, y es que cómo valora la evolución de la pandemia, que parece que arroja datos más positivos, y si fuese al contrario, se revirtiera y fuésemos a datos de empeoramiento, si estaría usted dispuesto a adoptar en esta comunidad medidas como las que se han tomado, por ejemplo, en Cataluña. Nosotros desde el minuto 1 hemos establecido una estrategia que está muy clara. Vamos a ir adoptando decisiones cada semana en función de los datos. Hay una parte, yo creo, importante que tenemos que trasladar a la ciudadanía, y es que al margen de las cuestiones que sean por imperativo legal, debe haber otras que sean de autorregulación, de autoaislamiento, de autoconfinamiento, en la medida en la que podamos desarrollarlo, limitar nuestra movilidad individual para limitar la movilidad colectiva. Porque lo que sí está claro y es evidente que donde hay más movilidad hay más casos. Y cuando hay más movilidad hay más casos. Y probablemente esta semana nos encontraremos con algún repunte, porque ha habido mucha más movilidad la semana pasada, a partir del jueves, con el puente del Día del Pilar, del Día de la Hispanidad, ¿no? Y eso es algo que tenemos que ser conscientes. Si hay que llevar las medidas que estamos llevando a algunas localidades a más, lo haremos. Si hay que llevarlo a muchas más, lo haremos. Y si hay que hacer otras cosas, las haremos. Iremos analizando la situación día a día. Yo quiero agradecer, de verdad lo digo, el magnífico entendimiento que hay con los ayuntamientos. Los alcaldes están haciendo, y las alcaldesas, un trabajo formidable. Primero por ayudar, por apoyar, por entender, por comprometerse. Y en una gran mayoría de los ciudadanos también. ¿Se luchaba mucho mejor contra el coronavirus con todos metidos en casa? ¿Sí o no? Sí. Pero como eso no es posible,
porque no hay salud sin economía y no hay economía sin salud. Como eso no es posible, tenemos que hacer todo lo posible para limitar al máximo nuestra movilidad. En este momento la única vacuna que tenemos es limitar la movilidad. Y luego intentar que tengamos este año unos resultados de vacunación de la gripe por en torno o por encima del 75%. Es decir, 20 y tantos puntos más de lo que hemos tenido hasta ahora, porque yo creo que eso es clave. Porque de esa manera conseguimos mantener a los hospitales y a las UCI con un número de camas libres que nos garanticen, que nos aseguren que ante cualquier rebrote muy significativo tenemos capacidad para dar respuesta, ¿no? Fabián, ¿querías preguntar algo? Deseo y espero que sí. Y para ello esta semana te puedo asegurar que están trabajando a destajo. No, esto es bloqueo. Esto se llama bloqueo. O sea, nos aprovechamos de que hay una ley orgánica que necesita mayorías cualificadas para poder ser modificada la composición del Consejo General del Poder Judicial. Entonces nos aprovechamos de eso para bloquear la vida política española. Esto está más allá de las ideologías. Es sencillamente estar en el autobús o ponerle ruedas para que no ande. Y entonces yo creo que bien haríamos en intentar desbloquear esta situación sin necesidad de tener que cambiar el juego de las mayorías, que da mucha estabilidad a un país, ¿no? Pero si no es posible, lo que no puede ser es que lleve un año el presidente del Tribunal Supremo rogando que el Parlamento cambie la Constitución del Consejo General del Poder Judicial y porque hay un grupo político que no quiere, no se puede cambiar. Eso es inaudito. Para los sindicatos, que me confirmaran si para el lunes hay una reunión de la Mesa General de Negociación en la que se abordaría la subida salarial de los funcionarios. Quería saber si es así, es que ha llegado por ahí la información, y si va en el sentido de que se va a aplicar o que se va a aplazar, si tenéis conocimiento de ello. A ver si hay una mesa y hay una última propuesta encima de la mesa y esperemos que sea aceptada. Es que no sé. Me está preguntando. A ver, una propuesta, no la voy a desvelar totalmente porque no sé si es pública todavía, ¿vale? Sí, yo creo que... Pero es una propuesta, yo creo que es muy razonable, voy a aprovechar, está aquí el presidente. Es una propuesta razonable, una propuesta que permitiría a los empleados públicos iniciar, y esperemos que se acepte, iniciar el año 2021, ¿vale? Con la subida ya del 2% aplicada, es decir, que iniciaríamos en enero con la misma subida que todo el Estado español, ¿vale? En ese sentido. Entonces esperemos que sea posible y que se pueda llegar a buen acuerdo. Yo creo que con eso más o menos, ¿vale? ¿Sí? Perdón. Disculpa. Hemos levantado con la noticia ya de por lo menos un esbozo de los presupuestos generales del Estado, donde ya el presidente de Gobierno sí que habla de establecer ya una subida salarial para todos los empleados públicos de cara al próximo 2021. Aquí en Extremadura queda aún el reto de consolidar el 2% comprometido ya en el 2018.
Y por ahí van a ir las cuestiones. Es decir, en principio, cumplimiento de lo que se estableció en el 2018 para los empleos públicos en nuestra región y, posteriormente, pues, seguir negociando las subidas para años venideros, como puede ser el 2021, en función también de esos presupuestos y esas negociaciones que a nivel de nuestros sindicatos, a nivel del país, pues vayamos arrancando. Muchísimas gracias. No hay más preguntas, así que muchas gracias a todos por su intervención.